Hola, Itzia, buenas tardes. Hola, Itzia, Hola, ¿qué tal, profe? Buenas tardes. ¿cómo te va? Bien, gracias. Qué bien, qué bien. ¿Cómo te ha ido en clases el día de hoy? Bien, bien, ha estado tranquilito. Nada más hace rato que se fue la luz, pero ya Sí, después volví a ingresar de nuevo, no sé por qué. Sí, 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 no es la luz, es el internet, pero algo nos falla a veces. sí, algo siempre tiene que fallar. Sí, sí, no Sí, todo es perfecto, ¿verdad? sí. Vamos con- Sí, como ven. Hola, buenas tardes y días, ya son tardes, ¿verdad? A todas. Sí, buenas Sí, tardes. ya. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Qué bueno verlas. Vamos a esperar a que se incorporen sus demás compañeros. Denme chance. Ok, ok. ¿Cómo les hace el frío? ¿No hace frío por sus pueblos? Sí, demasiado. Sí. Sí, Ay, qué feo. sí, un poco. Sí, estos climas como que están afectando demasiado. Bueno, Sí. ustedes son jóvenes, Ya es pero tiempo. ajá, sí, ya es tiempo. Ustedes están jóvenes, no lo sienten tanto, pero yo que estoy viejito ya me duele todo con los tos fríos, entonces imagínense. ¿Cómo? También para allá vamos. Sí, pero todavía les falta. Mientras, el que sufre soy yo. Sí, chicas. Sí. Bien. ¿Quién falta? ¿Sí han estado conectando todos sus compañeros, compañeritas? Creo sí. 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 Ok. Bueno, bueno, pues bienvenidas chicas, un gusto volverlas a ver el día de hoy. Vamos a continuar con la clase de Pestalozzi y antes de abordar Pestalozzi vamos a, bueno, como ustedes saben, inicia un nuevo mes, por lo tanto, pues van a tener trabajo para el siguiente mes. Bueno, van a tener un poquito de trabajo para el siguiente mes. Estos trabajos, recuerden, se van a ir revisando cada 8 días. Si ustedes tienen alguna duda referente a algo o revisando para que ustedes puedan ir complementando su información y teniendo mejor. Recuerden que los trabajos pues ya no los van a hacer llegar a nosotros vía evidencia. En este caso, como todo es a mano, pues tendrá que ser mediante WhatsApp para que foto, ¿verdad? Para poder evaluar los trabajos. En este mes, la última clase que tenemos de mes sería el 25 de octubre. Quiere decir que el trabajo que ustedes le van a entregar va a ser de lo que es de la clase, más bien de la clase pasada, sería todo lo que es todo lo que es de Pestalozzi, porque Rousseau ya lo manejamos, todo lo que es de Pestalozzi a lo que alcancemos a ver hasta el 25 de octubre. ¿Sale? Bien, chicas, ¿Va a ser para... una biografía? ¿Mandé? Ya ¿Va a vamos, ser una biografía? No, no voy a dejar geografía. otra gaceta. No, no va a ser otra gaceta. Bien, lo que ustedes me van a entregar para fin de mes, que además tienen que guardar, recuerden que va a ser su fase de examen global, así que el trabajo que me mandaron esta semana, más lo que van a hacer, tienen que guardarlos para entregarlos. Lo que van a hacer para el siguiente mes va a ser un tríptico Ah, es fácil. por cada autor que veamos. Es decir, Como ya vamos dos. si vemos dos autores, pues van a ser dos trípticos. Si vemos, por ejemplo, ahorita de Pestalozzi, que vamos a terminar el día de hoy,
pues ya llevan un tríptico, ¿verdad? Ya tendrían que hacer uno de Pestalozzi. Ok. ¿Sí? Y, si vamos al siguiente autor que veamos, pues también tengo ahí esa repetida, ¿verdad? Pero bueno, está bien. Si tenemos otro autor, pues el tríptico de ese autor y así. Recuerden que todo Ah, es a bueno. mano, todo es a mano. Por ahí, chicas, tenemos serios problemas en ortografía, nos estamos comiendo los acentos. Entonces, bueno, es lo que he estado checando en sus trabajos. Así que bueno, cuando estamos en clase, pues solo ponerles ahí en rojo sus errores, ¿verdad? Ahora pues no estamos en clase directamente, pero les haré llegar su listado de palabras que escribieron mal para que las hagan 1000 veces cada una, como en primaria. No, no vamos a ser tan malos, pero sí, para que vayan Profe. poniendo atención. Recuerden que si quieren dedicar a educación, pues van a tener que escribir bien, ¿verdad? No escriban como el profe, que se le van las cabras ahí en los acentos. Bien, entonces, ¿sí nos queda claro que van a entregar a fin de mes? Sí, un tríptico que va a por contener. cada autor. Ok, Un tríptico por cada autor que vayamos viendo. Ok, bien, muy bien, entendido. Entonces, cada 8 días podemos ir, si ustedes ya van empezando a hacer, cada 8 días podemos ir revisando su información. Pueden mandarme foto para ver si vamos bien, si algo le falta. ¿Sí? Se van a basar pues, en la información que yo les estoy mandando, más se van a basar en las ligas de información que yo también les estoy mandando ahí. Oigan, chicas, una pregunta. La semana Díganos. pasada, ¿sí pudieron reproducir el video de la clase? ¿Sí? Sí, yo hice de reproducir. Sí, ¿Sí? Ah, ok. sí se puede con el link que nos mandó. No, es que resulta que estaba checando yo YouTube y resulta que hay un lapso por ahí del minuto 23, creo, donde se escucha una canción de fondo. No sé si la logran percibir. Ah, no sé, no, yo no lo noté. ¿Ya no se escuchó? Ah, bueno, porque YouTube me dijo que como yo no estoy No, pagando yo no lo derechos de noté. canciones, no podía yo utilizar el video, entonces dije, no sé si lo pudieron reproducir o no. Entonces, por derechos de autor no puedo usar música en YouTube, entonces, marcaba como que no lo iban a poder visualizar. Por eso les pregunto si sí lo pudieron ver. Pero bueno, creo que sí lo pudieron ver y esto es bueno. Ok. Bien, chicas, vamos a terminar, vamos a retomar un poquito a Pestalozzi, la clase que estábamos viendo. Les voy a compartir parte de la presentación que veíamos hace 8 días. Permítanme por aquí nada más para terminar de ver. Les comparto la información. Okay. Me dicen si ya se ve. Cargando. Todavía no Está carga. cargando. Me dicen si ya cargó. Ya. Ya. Ah, Ya se ve. bien, hace 8 días estábamos hablando acerca de Juan Enrique Pestalozzi o Johann Heinrich Pestalozzi. ¿Sale? Entonces, vamos a retomar un poquito, recordar un poquito de lo que estábamos viendo de hace 8 días de Pestalozzi. Bien, hablábamos acerca de que Pestalozzi, pues bueno, fue un pedagogo realmente, fue alguien que se preocupó por la enseñanza, por cómo, él sí se preocupó más por un método de cómo enseñar, a diferencia de Rousseau, que se preocupó más por dejar al niño ser niño. Recuerdan, Rousseau decía que el niño tenía que crecer como niño, dejarlo ser, todo lo demás. Pestalozzi también va en esos aspectos, pero él sí propone una manera de enseñar, que es lo que vamos a ver de Pestalozzi. ¿Sí? Entonces, ay Dios mío. Entonces Pestalozzi pues retoma los aspectos de adaptarse al desarrollo mental de cada niño en cada momento dado y de cómo el conocimiento ha de ir avanzando. Pestalozzi decía que para nosotros enseñar a los niños tendríamos que empezar de lo más fácil a lo más difícil, conducir al niño en este aspecto para que él pudiera tener un mejor aprendizaje. Y además esto se iba a ir relacionando con el aspecto evolutivo que va teniendo el niño en cuanto a los procesos cognitivos, es decir, a su madurez mental. Entonces, también por eso él decía siempre de lo fácil a lo difícil, algo que hasta la fecha, hasta nuestros días se sigue conservando. ¿Cómo se nos enseña? Pues de lo fácil a lo difícil.
¿sí? Es la manera en que se nos enseña. Entonces, esto es algo de lo primordial, digamos, que podemos rescatar de esa teoría. Dentro de sus principios pedagógicos estaba la naturalidad. Aquí, Pestalozzi hablaba de la naturalidad, perdón, como también hablaba Rousseau, de dejar al niño ser niño, es decir, respetar la libertad del niño, respetar el proceso evolutivo del niño, de que el niño fuera libre en su proceso de aprendizaje, pero también de que el niño fuera libre de actuar y de estar en contacto con lo que es su medio natural. Aquí sí también va a que pudiera estar en contacto con su naturaleza. Ajá, entonces por eso también va a la naturalidad. Ahorita más adelante vamos a hablar un poquito de estos aspectos. Por lo tanto, en estos principios pedagógicos también hablaba de la educación elemental, que es desarrollar la inteligencia del niño. Pestalozzi estaba mucho en este aspecto, desarrollar la inteligencia. Y ahorita vamos a ver, en cuanto hablemos del Instituto de Yverton, que fue su escuela que creó, vamos a ver cómo desarrollaba la inteligencia del niño. Y también algo que propone Pestalozzi en su educación es la educación física. ¿Por qué? Porque la educación física, decía él, que le iba a dar una resistencia corporal al niño y que además le ayudaba en su educación integral, que no solamente iba del aspecto intelectual y el aspecto espiritual, sino que también el aspecto físico, y esto conjunto pues tenía una educación integral porque ya iba abordando varios aspectos del niño. Entonces, estos son los principios pedagógicos que nos mencionaba Pestalozzi. Por otra parte, Pestalozzi tenía varias, déjenos checar aquí con su compañerita que ya entró, perdón. Permítanme tantito porque como mi computadora está haciendo la transición de videos, ¿cómo se llama? Convirtiendo las sesiones a videos, de pronto se me traba un poquito y bueno, ahorita se me queda trabada, entonces no me quiero salir de la sesión. Pero bueno, vamos a ver las diferentes ideas que tiene de alguna manera Pestalozzi acerca de lo que es la educación. Nada más déjenme que se me descargue aquí. Ok, permítanme tantito que se trabó. Ouch. Ok, principales ideas de Pestalozzi. Vamos a ver las principales ideas que tiene Pestalozzi acerca de lo que es la educación. Bien, entre ellos, pues lo importante es que el proceso educativo del niño debe de ir en paralelo al desarrollo humano. ¿Qué quiere decir esto? Pues que se respetara el proceso de evolución del niño y en base a eso se le fuera enseñando lo que hemos estado hablando. O sea, no adelantarnos más allá del niño, sino respetar este proceso de crecimiento, de maduración y a través de ello desarrollarlo sensitivamente, intelectualmente y moralmente. Lo que hace un momento decía sobre el desarrollo pues, físico, el desarrollo intelectual y el desarrollo espiritual, que se refiere a estos ámbitos que nos mencionaba Pestalozzi. Por otro lado, también Pestalozzi era de la idea que el niño debería de ser activo en su aprendizaje, es decir, que el niño debería de participar, que el niño no nada más fuera un niño que estuviera sentadito ahí recibiendo todos los conocimientos, sino que fuera un niño que se viera involucrado en cómo aprende. Entonces, por eso es un rol activo, que participe, que no solamente sea pasivo, ¿sí? También, otra de las ideas principales de Pestalozzi es que el conocimiento humano comienza con una intuición sensible de las cosas. ¿Qué quiere decir con esto Pestalozzi, con este tercer punto? Que prácticamente todos los niños, todos nosotros, vamos conociendo algo acerca de las cosas por las experiencias que tenemos. Tenemos un aprendizaje previo, acerca, porque vamos a través de los sentidos teniendo información, ¿sí? Y esto pues nos forma ideas. Eso quiere decir que entonces los niños
no llegan en blanco a las instituciones educativas sin ningún conocimiento, ya tienen el conocimiento previo de algo. ¿Por qué? Porque han tenido experiencia, acercamiento con esas cosas. No sé si alguien de ustedes tiene hijos pequeños, chiquillos, ¿no tienen? Sí. Bueno, por ejemplo, un niño antes de ir a la escuela, ¿sí? Un niño antes de que se vaya al kinder o a la educación inicial, ¿no? De hoy en día, pues él ya tiene un contacto con su naturaleza, con su sociedad, con las cosas que lo rodean, con lo demás. Entonces él se formula ideas. A lo mejor para nosotros de risa o demás, pero para él son sus ideas, porque son sus conocimientos que obtiene de esas experiencias. Y entonces cuando él llega a la escuela, cuando él va a la escuela, pues no llega en blanco, no llega como un niño que no sabe nada, él ya llega con una idea, con un conocimiento previo acerca de algo. Entonces, por eso es que Pestalozzi decía que se comienza con una intuición sensible, ¿sí? El siguiente punto, perdón, se refiere a la enseñanza articulada de 3 elementos. Esta enseñanza articulada de 3 elementos se refiere a corazón, cabeza y mano. Corazón porque se refiere a esta parte sensible de educar, en el caso de los docentes, la vocación y demás, para apoyar a los niños. En el caso de la cabeza porque desarrollar el lado intelectual, pero además el docente debe estar preparado para poder enseñar. Y la mano, ¿por qué? Porque el docente es un guía, el docente debe orientar, debe ayudar al alumno a aprender, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, chicas? ¿No? Muy bien. No. Ok. Tenemos el siguiente punto, la siguiente idea de Pestalozzi es que la escuela ocupa un lugar muy importante entre la familia y la sociedad. ¿Por qué? Porque la escuela brinda conocimientos y la escuela hace que el niño pueda fluir de un ámbito a otro dentro de su sociedad y que además lo ayude a ser una persona autónoma y responsable. La escuela no solamente le va a dar conocimientos intelectuales al niño, sino que lo va a ayudar a que pueda autonomía y esta responsabilidad. Por eso, la escuela es muy importante según Pestalozzi. Ahora bien, algo que Pestalozzi considera dentro de su ideología es que retoma estas diferencias individuales que tienen los estudiantes, es decir, se va por analizar las características particulares de cada uno de los individuos, pero a partir de ello poder enseñar así. Se pueden atacar más necesidades, así se puede tener mejor un control. ¿Por qué? Porque estamos analizando las características personales de cada niño, algo que se debería de hacer y que de hecho también hasta nuestros días persiste en ver las características y en base a ello partir para poder enseñar, que son parte de las ideas pestalozzianas, del método pestalozziano, del método Pestalozzi. Sigo las ideas que tenía acerca de cómo enseñar. ¿Dudas hasta aquí, chicas? Con esto de Pestalozzi. No. Muy bien. Ahora bien, la teoría de Pestalozzi, ¿sí? Todo lo que Pestalozzi nos dice en cuanto a su método educativo y demás, se considera como parte humanista. ¿Por qué? Porque se centra en el alumno es el eje de la educación y como ustedes pudieron darse cuenta hay que hacer un desarrollo integral del alumno, hay que respetar su crecimiento, hay que respetar sus emociones, hay que respetar el juego, hay que respetar sus características personales para poder enseñar y eso lo hace que tenga un enfoque humanista. ¿Por qué? Porque ya se comienza a considerar al niño como ese ser humano que siente, que piensa, que crece, y por eso se le da el enfoque humanista. También algo muy importante que le da el carácter de humanismo a Pestalozzi es el concepto de coeducación. Coeducación significa que Pestalozzi pensaba que la educación debe ser igual para hombres y para mujeres. Recuerden que estamos hablando de una época donde pues era una educación centrada más para varones que para mujeres. Las mujeres
el acceso que tenían a la educación era muy restringido. Sin embargo, ya Pestalozzi pensaba que las mujeres tenían derecho a la educación, ¿sí? Entonces, vean la importancia que tiene Pestalozzi en esta parte. También Pestalozzi concibe a la educación, bueno, hace que la educación respete y pues sí respeta el desarrollo de las personas, lo que les comentaba hace un momento, que respetan todas las características personales y de desarrollo de los individuos. Esto lo hace pues ser una teoría humanista y además pues el desarrollo integral. Entonces, todo esto hace que en el alumno y lo vea como un ser humano, no como alguien que nada más necesita de castigos, de golpes para aprender, sino que realmente es un ser que piensa, que siente, que analiza, que tiene un proceso de desarrollo y que a partir de esto aprende. Entonces, por eso es una teoría humanista, ¿sí? Centrada en el humanismo. Espero que aquí nos haya quedado claro. ¿Sí, chicas? Sí, profe. Ok, entonces, si no tienen duda acerca de esto, voy a cerrar este documento para darle paso al de esta semana, ¿sí? Este ya se los mandé. Sí. Déjenme, les comparto el documento de esta semana. Déjenme ver. Aquí está. ¿Me dicen cuando ya se haya cargado, por favor? Sí. Ok, bien. Continuando con Pestalozzi, Pestalozzi fundó una escuela, digámoslo así, un instituto, donde pone en marcha todas las ideas acerca que tiene de la educación, ¿sí? Toda todo lo que acabamos de ver anteriormente lo va a poner en marcha en este instituto. Y el instituto que él pone o que él considera trabajar se llama el Instituto de Yverdon, ¿sí? Así se llama el instituto. Este Instituto de Yverdon era un castillo en Suiza, ¿sí? Y durante 20 años fue la sede del Instituto de Yverdon de Pestalozzi. Bien, además recuerden que a Pestalozzi lo consideramos el padre de la pedagogía moderna. Ajá. Es el otro autor, profe, el otro personaje. ¿Mandé? El otro. ¿Cómo se llama? No, es el otro, Juan ¿Autor? Jacobo. No. Juan Jacobo, ya lo terminamos de ver, Juan Jacobo era distinto, bueno, es antecesor a Pestalozzi, y Juan Jacobo recuerden pues que la educación que nos proponía era respetar al niño en su niñez, dejarlo ser niño. Mientras que Pestalozzi sí va a estar más enfocado a un método de cómo enseñar, y para que él pudiera poner en marcha este método, para poder entender su ideología, abre una escuela, digámoslo así, y esta escuela que él abre es el Instituto de Yverdon. Esta es una institución dirigida por Pestalozzi. Aquí Rousseau no tuvo nada que ver con esto. Esto es ideología pestalozziana. Entonces, Pestalozzi, por 20 años, tiene el Instituto de Yverdon, era su escuela. En este instituto es donde él se dedica prácticamente a su tarea educativa, a poner en marcha sus ideales, a poner en marcha el método que él había ideado para que los niños pudieran aprender. Entonces, Pestalozzi, junto con otros 3 maestros, según su biografía y según los estudios, en 1804 conforma una nueva escuela, la que llamó Instituto Yverdon, que se ubicó precisamente en un castillo, como les mencionaba, que era el castillo de Yverdon, pues al cual solo se le cambió el nombre como instituto, ¿sí? Entonces, este instituto llegó a ser muy importante, mucho, muy importante por todo lo que en Alemania se hacía a partir de las ideologías que Pestalozzi ponía en marcha dentro de su instituto, y en poco tiempo llegó a ser muy, muy importante, ¿sí? Y no solamente en Alemania, como ustedes pueden ver, también tuvo un gran impacto en Prusia, Francia, España, Italia, Inglaterra, Rusia y América. Imagínense toda la influencia que surgía de lo que era la ideología de la educación de Pestalozzi. Pestalozzi era prácticamente
digamos por así, el dueño del instituto, ¿no? Porque era el que lo había creado, más no era el que dirigía como tal el instituto, no era el director del instituto, aunque siempre estaba, digamos, al pendiente de todo lo que ocurría en su instituto. Sin embargo, como organización de este instituto, tenían un supervisor por cada materia de enseñanza y que se ocupaban de las finanzas. ¿Qué quiere decir esto? El personal que tenían, o los maestros que tenían, aparte, por cada materia que se impartía dentro de este instituto, había, digamos que un coordinador académico, un supervisor que se encargaba de hacer que la materia estuviera rindiendo todos los objetivos que se estaban planteando, que se cumplieran. Entonces, tenía esta parte de organización administrativa, sí que era muy importante, y aparte de finanzas y todo más. Entonces, el instituto como tal, su florecimiento, es decir, en la época en que el instituto tuvo mayor impacto en la sociedad, fue de 1807 a 1809, ¿sí? En estos 2 años, el instituto contaba, como dice ahí, con 165 alumnos, 31 maestros y maestros ayudantes. No había mujeres como maestros, pero sí había maestros y maestros ayudantes. ¿Qué quiere decir maestros ayudantes? Que aparte del maestro, digamos, propietario de la asignatura, había un maestro que le ayudaba, ¿sí? Además, tenemos que recordar que Pestalozzi era un ser religioso, por lo tanto también dentro de su instituto había 32 seminaristas en formación y que eran parte esencial de la formación de los alumnos, no en lo religioso, pero también apoyaban en las tareas educativas. Y además existían 10 miembros de la familia Pestalozzi, ¿sí? Con toda la servidumbre de la familia Pestalozzi, que eran los que vivían en el instituto y que se hacían cargo de la educación de los niños que había ahí. Según la investigación, pues eran por lo menos 250 personas, ¿sí? Las que se encargaban o las que había en el instituto en ese entonces, imagínense. También recuerden que Pestalozzi se preocupaba por la educación de la mujer, por lo tanto, Pestalozzi tenía una escuela anexa, ¿sí? Digámoslo así, de educación para mujeres. ¿Sí? Él tenía justo al lado del castillo una escuela que era especial para mujeres. Puesto que aunque él pensaba que ya tendría que darse la educación a niños y niñas, a mujeres y hombres, aún así las separan, mujeres de un lado y hombres de otro lado. ¿Sí? Se les educaba por separado. Algo que pasaba en este instituto es que siempre se vio inmerso en problemas económicos, muchos problemas económicos. ¿Por qué? Porque Pestalozzi cobraba muy barato por la educación que impartía, ¿sí? Demasiado barato. Realmente era un costo muy bajo. Pero además recibía a muchos niños que no pagaban nada por estar en su educación. Entonces, prácticamente, según lo que leí, lo que investigué, la tercera parte de los niños que estaban en el instituto no pagaban nada. Entonces, pues realmente la entrada de dinero al instituto era muy poco, por lo que prácticamente los maestros no tenían un sueldo y prácticamente solo tenían comida y alojamiento dentro de su instituto. Esto le acarreó muchos problemas a Pestalozzi. Fue uno de los aspectos incluso por los que el instituto se vio envuelto en problemas a nivel que llegó incluso a los países donde llegaban sus grandes avances, pues también llegaban esos grandes problemas, ya que muchos de esos problemas se resolvían en público realmente porque le causaban muchos problemas a Pestalozzi. Entonces, sí realmente tenían grandes problemas económicos porque Pestalozzi no cobraba por los servicios, le cobraba muy pocos y con la poca entrada de dinero tenía que darles de comer a todos, mantener a su familia, mantener a los maestros. Pues imagínense, tenían un show y esto le generaba muchos conflictos con los maestros de las clases. ¿Sí? Voy a cambiar el documento. Bueno, no se están copiando, ¿puedo cambiar el documento? Sí. ¿Sí? Sí, ya está copiando. Ok.
Y dentro del instituto, sí, se enseñaba lo siguiente. Vamos a ver. Pestalozzi planteó al Instituto Iberdon como una institución donde además de enseñarles conocimientos intelectuales, se les iba a enseñar un oficio, se les iba a enseñar a trabajar. Por lo tanto, la base de la enseñanza era trabajo y enseñanza intelectual, ¿sí? Entonces, también cabe destacar que Pestalozzi lo que hacía era que cuando había alumnos que tenían buen conocimiento y que tenían buenos resultados, Pestalozzi los contrataba como maestros para ayudar dentro del instituto. De hecho, varios de ellos pues, se quedaron a trabajar ahí. Cada periodo de escuela, más bien los horarios que se manejaban dentro de la institución, era aproximadamente de 60 horas semanales. Imagínense, 60 horas semanales. Estamos hablando de que casi 10 horas por día para la enseñanza. Cuando hoy en día, ¿cuántas horas vamos a la escuela? Sí, bueno, la mitad. En aquel entonces, imagínense ir 10 horas a la escuela, donde no solamente era enseñanza intelectual, sino obviamente también les enseñaban oficios, pero 10 horas pues era bastante. ¿Qué es lo que se enseñaba dentro de este instituto? Pues bien, como ustedes pueden ver, se les enseñaba matemáticas, lo que era aritmética y álgebra, eso se les enseñaba a los niños. Se les enseñaba morfología, dibujo, geografía, historia, lengua alemana y francesa, religión, ciencias naturales, y dentro de las ciencias naturales pues eran la química, la física, la zoología y la botánica, latín, gimnasio, canto, contabilidad y redacción de cartas, perdón. Todo esto es lo que digamos eran las materias que llevaban los niños dentro del instituto. Estas son las materias que se daban. Ya hablábamos de que pues, se daba un horario de 60 horas aproximadamente de materias, imagínense. Sin embargo, no siempre era igual, no me estoy quedando un poquito ronco, perdón chicas. Como era una escuela que estaba empezando, que experimentaba, en muchas ocasiones se dejaban horas, digamos, libres como aprendizaje individual que tenían los niños. Sí, pero en sí las materias que se llevaban eran las que acabo de mencionar hace un momento. Algo también muy importante para Pestalozzi fue las excursiones. De hecho, es uno de los autores que incluye esto en su manera de enseñar y que hasta la fecha siguen siendo parte de la educación y las excursiones. Bueno, en aquel entonces, pues las excursiones no eran en autobuses bonitos y grandotes como hoy las hacemos, ¿verdad? Cuando salimos y vamos en un autobús que tiene televisión y toda la cosa. No. En aquel entonces las excursiones las hacían a pie, ¿sí? Siempre era caminar para hacer alguna excursión. Podrían durar incluso hasta días estas excursiones. Y bueno, ¿por qué eran importantes para el instituto? Porque a partir de lo que hacían en las observaciones, ¿sí? En las excursiones, perdón, hacían observación directa y podían estar en contacto con la naturaleza y aprender de ello. Por eso es que las excursiones eran muy relevantes para Pestalozzi. Se dice que antes de que fueran de excursión, los niños, antes de que los sacaran de excursión, tenían que leer acerca de dónde iban, cómo era, qué se comía, qué se cultivaba, todo acerca del lugar donde iban para cuando llegaran, pues no estuvieran como perdidos y supieran hacia dónde iban. Ajá. Entonces, todos estos puntos o este punto de la excursión es muy importante porque sigue vigente y porque además a Pestalozzi le resultaba bastante porque los niños estaban en contacto y ponían en práctica lo que se les enseñaba en aula, ¿sí? Ahora, también algo que hacía Pestalozzi es que muchas de las clases no las tomaban siempre en el aula, sino que salían al aire libre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque decía Pestalozzi que si el niño salía a una clase al aire libre, pues podía observar mejor, podía escribir, podía diseñar mejores cosas, ver los paisajes, animales, todo lo demás a través de lo que veía si él salía a la clase.
Y esto le funcionó bastante. Técnica que hoy hasta el día también tenemos muchos profes, ¿no? Preferimos sacar a los niños a una clase al aire libre. Pero, como les decía, estaba fundada no solamente en el conocimiento intelectual, sino también en el trabajo. Por lo tanto, a los niños dentro del Instituto Iberdon también se les enseñaba de alguna manera a usar la sierra, a usar el martillo y la garlopa, a manejar el torno, ayudaban en la casa, en la imprenta, y en el taller de cuadernación del instituto. ¿Sí? Esto es lo que hacían los niños, aparte de recibir conocimientos intelectuales. Entonces era esta combinación de trabajo e intelecto, ¿sí? Que es lo que hacía el Instituto de Iberdon. ¿Dudas hasta aquí, chicas? No. ¿Y nos ha quedado claro? No. ¿No? ¿Tampoco? Ah, bueno. Bien. Dentro del instituto, siguiendo con el Instituto de Iberdon, el juego y el hacer deporte, recuerden que él propone todo lo que es la actividad física, forma una parte importante del instituto. Por eso el juego y el deporte son relevantes. Él deseaba, él quería que su instituto, en su instituto se conviviera de la mejor manera posible, lo más natural que se pudiera, ¿sí? Por eso es que muchos de los ayudantes que tenían en el instituto y que formaban parte de estos maestros ayudantes eran seminaristas de 16 a 20 años, ¿sí? Y también cabe mencionar que dentro de este instituto los maestros disfrutaban de una amplia libertad. ¿Qué quiere decir amplia libertad? Que el maestro tenía la posibilidad de utilizar los materiales que quisiera, de enseñar como él quisiera, de mejor manera, la manera que los niños pudieran acceder a los contenidos y que al maestro también se le facilitara. Entonces, eso es algo también muy relevante. Dentro de este instituto, no había prescripciones o prohibiciones. ¿Qué quiere decir esto, prescripciones? Quiere decir que no era necesario que como hoy hiciéramos una reinscripción o preinscripción para poder ir a la escuela. En aquel entonces nos llegaban con Pestalozzi y Pestalozzi los metía a la escuelita, ¿no? Era lo que pasaba con Pestalozzi. Ni prohibiciones fijas. Aquí, es decir, el alumno no tenía muchos límites, pero sí tenía que aprender a ser respetuoso, y eso ya lo habíamos comentado. Bueno, como ustedes saben, Pestalozzi, les dije, era un ser reconocido, era un ser muy religioso. Entonces, debido a esto, a Pestalozzi lo llamaban Padre Pestalozzi, ¿sí? Haciendo alusión a lo que es el aspecto religioso y la importancia que tiene un sacerdote. Entonces, Pestalozzi, a veces, no a veces, nadie se dedicaba generalmente la mayoría de su tiempo para escribir, para supervisar el trabajo y, bueno, el trabajo pedagógico de los maestros. Nos referimos a que Pestalozzi, como ya les decía, no era parte de los directivos, pero sí digamos que era como el dueño, por lo tanto siempre estaba de alguna manera pendiente de lo que estaban haciendo sus maestros, tanto titulares como ayudantes. ¿Para qué? Para tener unos mejores resultados. Y además, el Instituto Iberdon, cada fin de semana, digámoslo así, hacía que los padres fueran a ver el trabajo, lo que se estaba haciendo, o diario, casi siempre diario el instituto tenía gente ahí. Entonces lo que hacía Pestalozzi era estar al pendiente de todas estas visitas que hacían padres de familia u otras personas para ver cómo se manejaba el instituto. Eso es lo que hacía Pestalozzi en ese entonces, ¿sí? Y Pestalozzi, pues por otra parte, dentro del instituto manejaba una abnegación personal, ¿sí? Esto es, estaba muy dedicado al instituto, que tenía mucha vocación por todo lo que pasaba en el instituto, ¿sí?
Chicas, voy a cerrar esta sesión porque se me está acabando el tiempo y les vuelvo a compartir. Voy a salirme un minutito y vuelven a incorporarse, por favor, ¿sí? Porque se acaban los 40 minutos. Bueno. Sí.